Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es un placer para mí compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Hoy en este día especial quiero compartir con todos y cada uno de ustedes una predicación que ha estado en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, rondando por mucho tiempo. Y este tema le vamos a llamar esta noche el ángel de Dios que derribó a un ejército entero, derribó a 185,000 soldados en una sola noche. Un solo arcángel, un solo ángel de Dios. Y para que esta predicación llegue ahí al corazón de cada uno de nosotros, a nuestro ser, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Señor esa sabiduría, ese gozo, esa libertad de poder dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro hogar, en nuestra mente, en nuestro ser. Señor Dios Todopoderoso, envía tu Santo y Divino Espíritu al corazón de cada uno de mis hermanos, en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser. Ayúdame a ser dócil a tu palabra, a tu sabiduría, Señor, a tu libertad y a tu lealtad, con la cual tú nos has protegido siempre y nos has guiado siempre. Te pido por el corazón, por la necesidad de cada uno de mis hermanos que escuchen esta predicación, Señor, y que seas tú el que toque la sensibilidad de su ser. Sana a los enfermos, cura las heridas, abraza a los que les falta ese amor, pero que solamente tú lo puedes hacer. Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias, te alabo y te bendigo, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, un placer, es un verdadero placer, hermanos, compartir lo que es la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Espero se encuentren bien, espero que hayan pasado una feliz Navidad y que el corazón de cada uno de nosotros arda de alegría, de felicidad por ese nuevo niño interior que nace y que crezca en nuestro corazón. Hoy compartiremos la palabra de Dios del segundo libro de los Reyes. Esta historia es hermosa, cubre todo el capítulo 18, todo el capítulo 19, pero hoy vamos a poner unos pequeños párrafos y vamos a tratar de entrar y entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. También vamos a comenzar en el capítulo 19, versículo del 1 y siguientes. Yo voy a ir caminando, no lo voy a estar leyendo así porque serían los dos capítulos. Y entonces, pues, habría mucho que leer y a lo mejor poco que hablar. Así que nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre de Dios, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo, para que esta predicación de esta noche toque la sensibilidad de tu corazón y nos haga reflexionar de que Dios tiene la última palabra y es Dios el que tiene el control de todo nuestro ser. Dice la palabra de Dios en el capítulo 19 del segundo libro de los Reyes, capítulo 1 y siguientes. Apenas oyó esas palabras el rey Ezequías, rasgó su ropa, se cubrió con un saco y se dirigió a la casa de Yahvé. Después mandó donde el profeta Isaías, hijo de Amós, al mayordomo de palacio Eliaquín, al secretario Sobria y a los sacerdotes más ancianos. Todos iban vestidos con sacos. Le dijeron: esto dice Ezequías: este día es de desgracia, de castigo y de vergüenza. Los niños están a punto de nacer, pero falta fuerza para darlos a luz. Que Yahvé tu Dios oiga todas las palabras del copero mayor, al que mandó el rey de Asur, su señor, para insultar al Dios vivo. Que Yahvé, tu Dios, castigue las palabras que ha oído, y tú eleva una oración
por el resto que aún queda. Le vamos a parar acá. Este es un rey, el rey Ezequías, pidiendo la intercesión y pidiendo la ayuda de Dios. ¿Cuántos de nosotros en ciertas circunstancias, en ciertas necesidades, hemos ocurrido a la intercesión de alguien, de un ser querido que esté más cercano a la iglesia? Acá Ezequías llega a pedirle al profeta Isaías, el profeta de Dios, el hombre ungido por Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La confianza la tiene en Dios, no está perdiendo la confianza, no ha perdido la fe, pero necesita de la ayuda, necesita también de la respuesta de Dios. ¿Y quién más se la puede dar? El profeta. Los servidores del rey Ezequías llegaron donde Isaías. Isaías les dijo: transmitan a su señor esta palabra de Yahvé. No tengas miedo de las palabras que oíste, de esas blasfemias que pronunciaron en mi contra. Los sirvientes del rey de Asur lo voy a impresionar por una noticia que recibirá, de manera que vuelva a su país y en su país será asesinado. Esto es lo que Dios le manda decir al rey Ezequías. ¿Cuántas veces de nosotros hemos pedido por una enfermedad, por una necesidad, un ser querido, y Dios nos hace saber en nuestro corazón, en la oración: no temas, no, esa enfermedad no pasará de ahí, te sanarás, y tantas cosas? El copero mayor se fue y encontró al rey de Asur ocupado en atacar a Libna. El copero mayor ya sabía que el rey había dejado Laquis después de haber recibido esta noticia. Taracá, rey de Etiopía, ha salido a atacarte. Eso le dice el copero al rey de Asur. Pero Ezequías está consciente de lo que Dios quiere hacer con este hombre. Ezequías tiene la confianza en Dios. Y a Ezequías le llevan una carta. Nuevamente el rey mandó mensajeros a Ezequías diciéndoles: a Ezequías, rey de Judá, le dirán esto: tú pones tu confianza en tu Dios y dices que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asur. Pero es cierto que te va a defraudar. Oíste lo que los reyes de Asur hicieron a todos los países y los condenaron al anatema. ¿Y tú piensas que te vas a librar? Los dioses de las naciones que mis padres exterminaron, Gozán, Harán, Resef y los edenitas de Tel Basar, pudieron salvarlos. ¿Dónde están los reyes de Hamnat y Arpad, de Lair, de Safarabaim, de Jena y de Iva? Ezequías recibió la carta de manos de los mensajeros y la leyó después. Se dirigió a la casa de Yahvé. Allí Ezequías la desenrolló delante de Yahvé. Nos detenemos aquí un poco. A Ezequías le llegan estas amenazas, le llega todo esto, y todo lo que dice este rey de Asiria, de los asirios, y porque lo tiene amenazado. En la arqueología, en todo las excavaciones que hay hoy en Israel, encontramos esta ciudad de Laquis. Ya no estaba en Laquis el rey Ezequías, sino que ya está en Jerusalén. Ahora, Laquis fue destruido, Laquis fue totalmente demolida por los asirios. Era una de las ciudades principales del rey también, pero el rey ya se encuentra en Jerusalén. En la arqueología vamos a encontrar los israelitas hicieron una doble muralla para poder detener a ese imperio asirio, pero no pudieron contra ellos y fueron derrotados. Ahora el rey se dirige
ya al reino de Israel, a la casa principal de Jerusalén. Pero Dios le da esta noticia, se la da al rey Ezequías. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, vamos a ir viendo la victoria de Dios en nuestro caminar. Ezequías recibió la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Después se dirigió a la casa de Yahvé. Allí Ezequías la desenrolló delante de Yahvé e hizo esta oración. Yahvé, Dios de Israel, Dios que te sientas sobre los querubines, no hay más Dios que tú en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Pon atención, Yahvé, óyeme, abre los ojos, Yahvé, y mira. Es cierto, Yahvé, que los reyes de Asur han arrasado las naciones paganas, echaron sus dioses al fuego, pero esos no eran dioses, sino solo la obra de las manos del hombre, hechos de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Después bien, Yahvé Dios nuestro, líbranos ahora de su mano, te lo suplico, y así sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú, Yahvé, eres Dios. Esto es lo hermoso que tiene la confianza cuando ponemos la confianza en Dios, cuando nosotros nos dejamos llenar por Dios, cuando nosotros ponemos la confianza completamente en Dios y Dios responde. Y Dios le responde al rey por boca de su profeta, del ungido por Dios. Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: esto dice Yahvé, el Dios de Israel: he atendido la oración que me dirigiste acerca de Sennacherib de Asur, rey de Asur. Pues bien, esta es la palabra que pronuncia Yahvé contra él. Te desprecia, se burla, y de ti la virgen hija de Sión menea la cabeza al mirarte, la hija de Jerusalén. A quien este hombre había insultado a esa ciudad, a la ciudad de Dios, donde se encuentra la casa de Dios. Y todo esto, Yahvé no está probándole la fe al profeta Ezequías, sino que está fortaleciéndolo, le está aumentando la capacidad de poder entender, de poder aguantar hasta que llegue el momento de Dios. En el versículo 32 dice: por eso esto dice Yahvé respecto al rey de Asur: no entrará en esta ciudad ni le lanzará flechas, no te pondrá un escudo, ni la atacará con torres rodantes, ni levantará un terraplén, sino que se devolverá por el camino por donde vino. Estas son las respuestas de Dios. Dios respondiendo, el rey preguntando. Cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, cuando nosotros ponemos nuestras fuerzas en Dios, dejamos que Dios pelee nuestras batallas, Dios responde. Y eso es lo que Dios le dice al rey Ezequías, que este hombre se va a regresar por donde vino, pero el plan de Dios es mucho más grande que eso. No entrará en esta ciudad, palabra de Yahvé, protegeré a esta ciudad y la salvaré en consideración a mí mismo y a mi servidor David. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a este hombre? Aguanta, no te pongas nervioso, ¿sí? Mantén tu corazón recto, mantén tu confianza puesta en Dios. Y eso es lo que va a hacer que Dios y la palabra de Dios sea mucho más fuerte, sea mucho más prolongada, que llegue también el mensaje al pueblo, que el pueblo también estaba con miedo, el pueblo estaba, quién sabe qué tantas cosas en la cabeza, asustadísimo, y Dios cumple su palabra.
Hoy es la intervención de Dios contra ese pueblo. Hoy Dios va a entrar en acción. Ya la fe, la perseverancia de Ezequías ya llegó. Ahora es Dios entrando en batalla, en acción. Y dice así en el versículo 35. Esa misma noche salió el ángel de Yahvé y dio muerte en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la mañana siguiente, a la hora de levantarse, solo había cadáveres. Estaban todos muertos. Sennacherib, rey de Asur, se fue y se volvió para quedarse en Nínive. Allí, mientras estaba postrado en la casa de su dios Nirso, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espalda y huyeron al territorio de Ararat. En su lugar pasó a ser rey de Asarón, su hijo. Palabra de Dios. Qué hermoso es confiar en Dios. Qué hermoso es que nosotros podamos confiar en Dios así, ¿no? Y podamos tener nosotros la confianza plena en Dios. Jesús tenía la confianza plena en Dios y lo vamos a ir descubriendo más adelante. Dios no aprovecha todas sus fuerzas. Un solo soldado, un solo ángel cumple toda la misión. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús, Él habla de 13 ejércitos, que son 13 legiones de ángeles, que son 72,000 soldados, 72,000 ángeles. Pero Jesús no se aprovecha de su poder de Dios, que tiene el poderío, la capacidad que Dios tiene. Todo esto el profeta Nahum lo hace ver de una manera diferente. Dios le habla a su pueblo y dice de la siguiente manera. Vamos a ir al libro del profeta Nahum, capítulo 2, versículo del 2 en adelante. Y dice así: monta guardia en el muro, vigila el camino y prepárate para el asalto. Porque viene contra ti el destructor, sus valientes llevan el escudo rojo, sus guerreros están vestidos de púrpura y los carros alistados brillan como antorchas, y sus hombres llevan el casco, se lanzan a las calles y corren por las plazas como antorchas encendidas, como relámpagos. Palabra de Dios. Eso era lo que se veía venir cuando estos ejércitos atacaban a los pueblos y los asediaban. Dice: confiado en la palabra del Señor, Nahum profetiza en un terrible poema la escena por escena, la destrucción de los tiempos que se acercaban porque el pueblo pues se había puesto rebelde, el pueblo había sido entregado en manos de otros pueblos superiores a ellos por la rebeldía que el pueblo hacía. Hoy con nosotros suceden otras cosas. Dios permite, no es que Dios no los mande, sino que permite que sucedan esas cosas para que nosotros tengamos un aprendizaje, para que nosotros tengamos esa mirada en Dios. Cuando nosotros oramos, Dios responde, así como le respondió al rey Ezequías. Dios también a cada uno de nosotros, cuando oramos, cuando hacemos esa entrega, nos abandonamos a la misericordia de Dios. Y eso es lo que sucede. Cuando oramos, la fe de cada uno de nosotros aumenta. La fe se aviva, la fe toca al Señor, ¿no? Y es lo que hace que nosotros podamos salir triunfantes. El nombre de Ezequías significa el Señor es mi fuerza. ¿Sí? Eso es, el Señor es mi fuerza. ¿Cuántos de nosotros no decimos algún momento el Señor es mi pastor, el Señor es
es mi escudo, mi armadura, mi roca, mi refugio. Utilizamos esas palabras que ya salieron de boca del rey David en el Salmo 90 y las utilizamos nosotros a nuestro favor porque Dios nos ha dejado las herramientas para que podamos nosotros defendernos, para que podamos utilizarlas en nuestro favor y no en nuestra contra. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 53, nosotros encontramos cuando está Jesús ya lo han arrestado y Jesús está ya, ha sido entregado y Jesús, esto es lo que dice en el capítulo 26, no sabes que podría invocar a mi Padre, y Él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles. Pero así habría de suceder, y tienen que cumplirse las Escrituras. Jesús tiene todo el poder, toda la capacidad de pedirle al Padre que le envíe 12 legiones de ángeles, que son 72,000 ángeles. Si uno destruye a 185,000, ¿cuánto más no podrían hacer estos 72,000? No habrá ejército en el mundo que los pueda destruir. No habrá ejército en el mundo que pueda hacerle frente, que le pueda hacer frente a este enorme ejército de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su amor, en su gracia, Dios no se aprovecha de su poder. Dios de un soplido puede acabar con esta tierra, con todo lo que hay, con todo lo que existe, porque Él tiene el control, Él tiene el poder, pero Dios no se aprovecha. Y muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? A alguien le dan un puestecito dentro de la iglesia y se adueña de la iglesia, se adueña del Padre y empieza a maltratar a medio mundo, empieza a maltratar a todos, se adueña de todo, ¿no? Y Jesús no. Jesús, que es el dueño de todo, no se aprovecha de eso. Jesús lo hace ver y dice, si yo fuera ustedes, no tentaría a Dios. Esto es lo que hace Sennacherib, esto es lo que hace la arrogancia, el orgullo, el querer ser más que otros, el anhelar el poder, abusar del poder que tenemos. Era lo que estaba haciendo Sennacherib, era lo que estaba haciendo con ese ejército, pero Dios en una sola noche lo acaba. En una sola noche le devuelve la paz al pueblo. En una sola noche le devuelve la paz a este rey que había confiado completamente en Dios. Había confiado 100% en Dios de que Dios podía hacerlo. Por eso mandaba a los mensajeros a hablar con el profeta Isaías, porque era el profeta de Dios, el ungido por Dios, el que tenía el control, el que podía ayudarle a encontrar la manera con la que Dios tenía preparado a lo que iba a ser. Y Dios es lo que hace. Ya este rey ya le había quitado todo el oro que tenía el rey Ezequías. Ya le había entregado todo lo que tenía y se había aprovechado del rey. Se había aprovechado del miedo que tenía al principio el rey, y por eso es que ahora le estaba pidiendo que se rindiera para poder ganarle pues todo, ¿no? Y quedarse con todo. Yo no sé allí en tu corazón qué es lo que muchas veces o alguna vez en tu vida te haya llevado a querer tener más poder del que tienes, aprovecharte del que es más débil, aprovecharte de la capacidad que tienes para pasar encima de otros. Hoy le vamos a pedir a Dios que Dios en su infinita misericordia nos vaya limpiando, nos vaya purificando y nos vaya liberando
de estas malas actitudes, de estas malas acciones. Y vamos a buscar y le vamos a pedir al Señor que sea el Señor que nos llene de su inmenso amor y su sabiduría, que sea Dios el que nos llene de su palabra y que nos dé esa seguridad de que yendo con Él estamos con la victoria asegurada en nuestra vida. Así que le vamos a pedir a Dios. Te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos y le pidamos al Señor que sea Él que nos dé la sabiduría, que nos dé la alegría, que nos dé su santo y divino amor, para que hoy, en vez de llorar de miedo, lloremos de alegría con el Señor, que podamos alabar a Dios en su infinito y divino amor. Que sea Él que nos dé las fuerzas, que sea Él que nos llene de su inmenso divino amor, que nos lleve bajo sus brazos, bajo su inmenso amor, porque solamente Él, solo Él tiene la última palabra, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Creador, porque Él es el que tiene el control de nuestra vida. Y eso es lo que hoy le pediremos al Señor. Le pediremos al Señor que haga la obra en cada uno de nosotros y que sea Dios el que tome el control, el que llene nuestro ser, en nuestro espacio vacío, el que vence los miedos. Dios tiene la mano extendida para levantarte ahí. Así que no, levántate de allí donde te encuentras. Si estás abatido, has perdido las fuerzas. El rey Ezequías no perdió las fuerzas, no perdió la capacidad, no perdió la fe en Dios. Confió en la palabra de Dios, confió en el momento de Dios. Y hoy el Señor extiende su mano, su diestra, para que te levantes de esa enfermedad, de esa cama, de esa silla de ruedas. Porque hoy ya no vas a llorar de miedo, ya no vas a llorar de ese abandono que te has sentido abandonado, no escuchado. Hoy el Señor pone la victoria en tus manos. Por muy grande que sea el ejército de los problemas, de todas las necesidades, que te ataque lo que te ataque, el Señor es tu roca, tu refugio, tu escudo y tu armadura. Ahí está la palabra de Dios, la mano de Dios, buscando ese momento, esa intimidad contigo. Confía en el Señor como Jesús lo hizo. Confía en Dios como lo hizo el rey Ezequías. Que su palabra, ese dolor que tenía de impotencia, de incapacidad por defender a su pueblo, hoy el Señor se lo hace realidad. Hoy el Señor le hace ver de que el control lo tiene Dios, porque Dios es Dios de ayer, de hoy y de siempre. Confía en el Señor. Déjate llenar, déjate agradar, déjate utilizar por Dios. Tú eres el instrumento que Dios ha escogido para levantar a un pueblo, a una familia, a tu familia, a ese apostolado que te ha dado en la iglesia. Porque Dios es el que tiene el control para cada uno de nosotros. Es el que tiene la última palabra. Abandónate y déjate llenar por Dios. Y esas lágrimas que habías derramado de impotencia, ahora van a ser lágrimas de alegría. Porque la alegría de Dios
también se derrama en gozo. La alegría de Dios, las lágrimas de amor y de la capacidad que Dios da en cada uno de nosotros, se derraman como las manos de Dios acariciando tu rostro. Ahí está, déjate llenar. Déjate llenar de esa presencia de Dios, porque solamente Dios tiene palabras. Abandónate en Él y dile al Señor: aquí estoy. Déjalo entrar una vez más en tu vida y déjalo que Él tome el control de tu ser. Contempla la presencia de Dios. Alabaremos en espíritu y en verdad al Dios de los cielos, al Dios de nuestros antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que ha hecho todo por cada uno de nosotros, por vernos libres. Por encima de todo, en cada momento, sentarte en el trono. Confía en Él. Pon tu mirada en el cielo. Abandónate a la presencia viva de Dios. Que esa enfermedad que tienes no es para siempre. Para Dios no hay imposible. Él, su diestra desciende del cielo y toca esas llagas, toca esa enfermedad, ese reumatismo que no te deja mover tus dedos. Extiende tu mano, extiende tus dedos, extiende tus brazos que te tenían paralizado y que hoy el Señor te libera. Hoy el Señor arranca de ti esa inmovilidad que tenías y hoy te hace libre. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y cree en Dios. Abrázate allí y dale gracias a Dios. Allí en el silencio contémplalo y déjate llenar y dale gracias por la felicidad que te da, por la sanidad que te da. Bendito seas, Señor. Solo dale gracias, abrázate y abandónate a la presencia de Dios, a la misericordia de Dios, porque Él es el dueño de todo. Toda la alabanza, toda la oración, todo sea para Dios. La gloria, la honra es para Dios por todo lo que está haciendo en ti, en tu ser querido, y lo que seguirá haciendo por tu libertad y por tu sanidad y por tu alegría. Dios es el único Rey que tiene que reinar en tu corazón. Déjalo entrar, déjate llenar por su presencia y déjate llenar. Dale gracias a Dios. Comparte esta predicación, suscríbete a este canal, ayúdame a llevar la palabra de Dios a otros corazones. Que la paz y el amor de Dios te abrace siempre, te llene de su amor y su gracia y su sabiduría. Un fuerte abrazo a la distancia, que la paz y el amor de Dios esté contigo, en tu hogar, en tu familia, para siempre. No temas, no tengas temor de ser feliz y de créele a Dios. Así como el rey Ezequías, vencerás al opresor, no importa por qué tan fuerte sea. Verdadero es el amor de Dios y que te quiere sanar y salvar. Un abrazo, ten la confianza en el Señor y abandónate a Él, porque solamente Dios tiene palabras de vida eterna. El amor de Dios es infinito, el amor de Dios es paterno y materno. El amor de Dios es verdadero y Él quiere que llegues a la vida eterna. Pero tú decides, tú lo tomas o lo dejas. Y hoy el Señor
Abre los brazos hacia ti, abandónate a Él, confía en Él. Un abrazo, que la paz y el amor de Dios esté siempre con ustedes. Comparte este video, suscríbete y ayúdame a llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Amén.